bienvenidos a las noticias en este 31 de diciembre de 2020. Finalmente llega el último día de este complejo año, según muchos líderes mundiales, el más difícil que ha enfrentado la humanidad en décadas. Ya es 2021 en una parte muy relevante de nuestro planeta y ahí tiene usted las celebraciones que han ido sucediéndose en Nueva Zelanda, Australia, Corea del Norte, mucha gente, Moscú, Dubái, Grecia. Ya también ahí en Grecia se está celebrando en parte de Europa. La tónica, salvo algunas excepciones, fuegos artificiales, shows pirotécnicos, pero sin personas, salvo, por ejemplo, en Corea del Norte, donde se vio una gran aglomeración de gente. En Sydney también, ahí en Australia, había gente, menos que en años anteriores. Y Taiwán, que también veíamos celebraciones con personas. Moscú, la Plaza Roja desierta. Veíamos imágenes hace algunos instantes de París sin nadie. En Grecia es el Panteón iluminado, pero muy poca gente. Y es que efectivamente en el año más complejo que ha enfrentado el mundo en la historia reciente, las principales celebraciones para dar la bienvenida al 2021 se concentraron en Asia y Oceanía. Los masivos espectáculos pirotécnicos en China y Corea del Norte contrastaron con la cancelación de los tradicionales eventos en Europa, que está siendo fuertemente golpeada por el coronavirus. La bahía de Sydney abrió los fuegos para despedir un año con distancia social hasta el último día. La ciudad permanece aislada del resto del territorio, pero igualmente se iluminó justo a la medianoche, cuando Australia le mostró al mundo sus primeros minutos en el esperado 2021. En Nueva Zelanda, otro de los países que mejor ha gestionado la pandemia, la celebración se concentró en la Torre Sky de Auckland, con sus 328 metros de altura. Si de festejo se trata, en Corea del Norte se organizó esta imponente y masiva celebración. Millones de mascarillas, pero cero distancia social, en el prometido show pirotécnico que incluyó los símbolos del régimen de Kim Jong-un, el líder de Norcorea, quien varias veces se ha jactado de un manejo exitoso de la pandemia. Taiwán, el rascacielos Taipei 101 rindió tributo al personal médico de todo el mundo, con 16.000 fuegos artificiales que transformaron a este evento en una de las mayores fiestas del planeta para dar la bienvenida al 2021. A un año de la alerta por el coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China también hubo festejos masivos y el mensaje en cadena del presidente Xi Jinping. Mis más sinceras condolencias a todos los pacientes que desafortunadamente contrajeron la enfermedad. Estoy orgulloso de mi gran patria y pueblo. Superando las consecuencias provocadas por el COVID-19, hemos logrado grandes éxitos en la prevención y control de la pandemia. Junto a las condolencias por las víctimas que dejó la pandemia, el líder del gigante asiático dio cuenta de las saludables cifras de la economía china e hizo un llamado al resto de las naciones. Los pueblos de todos los países deben tomarse de las manos y estar juntos contra viento y marea. Les deseo a todos mucho éxito, suerte y alegría. 3, 2, 1, Happy New Year! Celebraciones en Asia que contrastaron con el panorama en el viejo continente, en pleno invierno y en alerta máxima por el coronavirus, que apagó los espectáculos este año en la Torre Eiffel y en el Arco del Triunfo en París, al igual que el tradicional show en Londres a orillas del Támesis. Desde Berlín, la propia canciller alemana Angela Merkel no escondió su pesar en el cierre de este 2020. Al final de este año sin aliento también tenemos que tomarnos un momento para guardar luto. Como sociedad no debemos olvidar cuántos han perdido a sus seres queridos sin poder estar cerca de ellos en sus últimos momentos. Yo no puedo aliviar su dolor, pero sí que pienso en ellos, especialmente esta noche. Potencias europeas en su año nuevo más complejo, mientras en Asia y Oceanía explotaron en optimismo de cara al 2021. Dubái, como siempre, coronó el año con este apoteósico espectáculo, mientras a estas alturas el año 2021 ya se acerca cada vez más a esta parte del mundo. Bueno, y acá en nuestro país miles de fuegos artificiales ha decomisado ya Carabineros. El llamado de las autoridades y expertos es evitarlos porque los daños que pueden ocasionar son graves, permanentes. Solo durante este mes, 6 niños han sufrido quemaduras por fuegos artificiales.
Entre el día de Navidad y el 30 de diciembre, Carabineros de Chile decomisó más de 68.000 fuegos artificiales en el país. La labor de la policía se enfocó en distintos puntos clave en los que se comercializa este tipo de productos y en la región metropolitana el 87% de los decomisos realizados ocurrió en el barrio Meix. Ahí este tipo de artefactos se vende sin escrúpulos. ¡Fuego, fuego, fuego barato! ¿De las palmeras? ¿Cuál? ¿Las palmeritas te las con 5 lucas, hermano? Las palmeritas estas. Y esos son tronadores, ¿cierto? Estos fuegos artificiales son en general importados y ahí tenemos un tema, por eso yo planteaba que en esta mesa de trabajo que está aduana le he pedido encarecidamente, con un sentido de urgencia, que podamos de alguna forma definir cómo están ingresando a Chile ciertos elementos que a veces vienen rotulados de manera distinta. El uso de los fuegos artificiales está prohibido en Chile por la Ley de Control de Armas y Explosivos. Este año, además, todos los shows pirotécnicos oficiales a lo largo del país han sido cancelados y por lo mismo ningún espectáculo de este tipo se debiera escuchar la noche de este 31 de diciembre. Anoche en San Bernardo hubo una incautación de cerca de 500 elementos de esta naturaleza y solamente en la región metropolitana cerca de 70.000. Todas las campañas que podamos hacer, todas las labores de fiscalización que vamos a realizar, obviamente van a ser pocas si no tenemos la responsabilidad y el autocuidado partiendo desde la familia. Entre diciembre y enero es cuando Cuaniquem recibe más casos, lamentablemente, de niños quemados por este tipo de artículos prohibidos. Entre el 6 de diciembre de 2019 y el 6 de enero del 2020 se reportaron 18 menores con quemaduras producto de fuegos artificiales y en lo que va del último mes de este año ya hay 6. Un varón de 6 años de edad manipuló un volador y se quemó él mismo su propia mano. Un niñito de 6 años usando un fuego artificial se quemó la mano con una quemadura intermedia. Eso significa cicatriz. Esa manito quemada de este niño de 6 años va a ir a recogerse como una garrita. Si nosotros en Cuaniquem no le hacemos la cirugía correspondiente, la rehabilitación, si nos hace el tratamiento adecuado, hasta los 20 años. Las consecuencias son graves porque una vez encendidos es difícil saber la dirección que tomará el artefacto. Hay varios casos de quienes reciben el impacto sin haber sido los manipuladores del fuego artificial y los primeros minutos de reacción son clave. Tomar el extintor que tengamos en casa y aplicarlo sobre el incendio. En los primeros segundos nosotros deberíamos ser capaces de controlar este incendio. Si es, no sé, una alfombra que se comenzó a quemar, le podemos echar un jarro de jugo, un jarro de agua, de bebida, lo que tengamos a mano. Si el incendio se produce y no lo pudimos apagar con el extintor o el incendio ya creció, está más grande, la verdad es que lo primero y lo único que debemos saber es que tenemos que salir. También consecuencias secundarias en las mascotas, en adultos mayores y niños muy pequeños que se desorientan con el ruido de la explosión. Durante los próximos días debería ser promulgada la Ley de Fuegos Artificiales, que tipifica el uso y comercialización de estos artefactos como delito, uno que podría tener incluso pena de cárcel. Con tacos de hasta 4 horas, fíjese, la Ruta 5 Sur se transformó en un verdadero calvario para quienes buscaban salir de Santiago. Bloqueos de carreteras y autos contra el tránsito fueron algunas de las postales que dejó la salida masiva de la capital, justo el día en que se informó de 3.000 nuevos contagios. Imprudencia de alguno, manejando contra el tránsito. Todo por evitar los controles sanitarios. En plena ruta entre Viña del Mar y Quilpué, este conductor arremetió contra el tránsito sin importar los riesgos. Imprudencia de alguno, manejando contra el tránsito. En el caso de los conductores que con toda fuera de lógica, arriesgando su vida, el de otras personas, van en contra del sentido del tránsito, nosotros estamos cursando las infracciones en forma escrita. Caos en las autopistas de nuestro país, que en esta jornada se vivió de manera más clara en la Ruta 5 Sur, donde quienes buscaban salir de la región metropolitana esperaron por horas. Exactamente 2 horas 5 minutos. ¿Y qué le parece esta fiscalización que se haga? Está bien, súper bien. ¿Sí? O sea, igual que lata que nos coarten a nosotros un poco la libertad de movimiento, pero hay que hacerlo. 6 horas. 6 horas. ¿De dónde viene y a dónde se dirige? Vengo de Santiago y me dirijo a Molina. Era tanta la congestión que camioneros bloquearon la Ruta 5 en manifestación a la demora que había en los controles sanitarios.
bloqueamos la carretera aquí, basta de abuso ya, los aburrimos de esto ya que todo el tiempo los camioneros somos los que tenemos que pagar el pato aquí. Queremos hacer un llamado a la comunidad a respetar estos controles sanitarios, a generar una cultura en esta materia y evitar las situaciones que ustedes nos denuncian, porque es la única manera que podamos enfrentar un verano de mejores condiciones. Salida masiva que en el caso de la Ruta 68 fue más expedita este jueves. Incluso las autoridades realizaron un sobrevuelo para fiscalizar la masiva salida de autos en los últimos días. Y ya llevamos más de 11.000 vehículos devueltos. Entonces el llamado es que han pasado ya 15 días, que la gente se informe, porque tenemos muchos casos de gente que aún sigue diciendo de que no sabe. Falta de información o irresponsabilidad de algunos, que también se dio en el terminal. Querer salir a conocer, no conozco Concepción, pero para allá voy. Estoy tratando de sacar los papeles. ¿No tenías mayor información de lo que tenías que traer? Pensaba que era solamente el sanitario, sí. Acá las filas también se hicieron presentes en la antesala de Año Nuevo. Eso sí, mucho menos que días anteriores, donde la espera podía ser más de una hora. Con permisos en mano, la mayoría se preparaba para pasar el Año Nuevo en distintos puntos del país. ¿A Cauquenes? Allá familia, vuelve a su casa, ¿cuál es un poco el...? Sí, tengo mi casa ya. Rancagua. Rancagua. Sí. ¿Va a pasar el Año Nuevo? ¿Vives allá? ¿Cuál es un poco? Va a pasar el Año Nuevo. Voy a San Fernando. Sí, yo viajo todos los fines de semana y viajo con todo mi documento al día. Salida masiva, justo en el día en que se informó más de 3.000 nuevos casos, una cifra que no veíamos desde julio. Por eso, las autoridades reiteraron el mensaje. Les pedimos que las personas se cuiden. Sabemos que ha sido un año difícil. Hemos visto en las últimas semanas un aumento del número de personas enfermas, pero todo depende de cómo lo hagamos. Postales en la antesala a un nuevo año, donde el llamado es a respetar todas las medidas y fiscalizaciones sanitarias, sin olvidar que el llamado es a no viajar. Un año más, pero sin duda no es un año cualquiera. Fíjese que Valparaíso ahora luce vacío en plena Plaza Sotomayor. Ya estamos con Stephanie Zamora, que nos cuenta los detalles y qué contraste con años anteriores, Stephanie. Hola Iván, buenas noches. Claro, un triste panorama es lo que se vive ahora en Valparaíso. Todos los años este lugar, la Plaza Sotomayor, se llenaba de gente que venía a disfrutar del show pirotécnico en el mar. Este año vacío totalmente todos los principales puntos de encuentro. Plaza Sotomayor, el Muelle Prat y también el Paseo 21 de Mayo, que también era un lugar tradicional acá en la zona, completamente desiertos. Las personas tratando de visitar los lugares con nostalgia miraban el mar y recordaban cómo habían sido los fuegos artificiales. Porteños que desde su nacimiento habían visto muchos de ellos nacer, habían visto cómo salían estos fuegos artificiales cada año para recibir un nuevo año acá en la ciudad de Valparaíso. Nosotros conversamos con ellos, algunos agradecían por la basura que queda al otro día del año nuevo, sin embargo igual la pena está en los porteños. Escuchemos. Por tradición acá a esta altura esto ya estaba lleno, las mesas puestas en el mirador. No sé, con suerte se podía pasar, transitar, vehículos, ya la calle llena. Este tema de la pandemia, la seguridad, la salud ante todo, súper frío, no sé, pero hay que aceptarlo. Me parece maravilloso, porque sufre Valparaíso con la cantidad de gente que llega. Mis 49 años que tengo, primera vez que veo un 21 de mayo tan vacío, donde hacen falta los turistas, los fuegos artificiales. Un año nuevo diferente acá en la ciudad de Valparaíso, toque de sirenas por parte de la Armada y de Bomberos van a recibir el nuevo año 2021 acá en la zona, a esperar entonces de una forma diferente en casa y disfrutar por supuesto junto a la familia. Bien, Estefanía, impresionante la imagen de la Plaza Sotomayor en Valparaíso, completamente vacía a esta hora de la noche. Bien, pues estamos contigo más adelante. Vamos con otros temas. Fíjese que pese a todo, el cotillón se vendió hasta tarde este último día de 2020. Y acompañamos a buscarlo a esas personas que a pesar de todo le han querido poner alegría al cierre de un año como este. Como si nada inusual hubiese pasado este año. Es ininterrumpida la entrada de personas a los negocios de cotillón en Santiago Centro. Globos como para poner fin de año, una cortina, servilleta y para poner en la mesa de adorno. Como te digo, un poco de alegría a lo mal que lo hemos pasado.
porque en realidad quienes por allí pululan llevan consigo esas ganas de divertirse esta noche, pero también un cúmulo de experiencias muy fuertes que deja el 2020. Mi suegra se infectó, estuvo 2 meses en la UCI internada, pero le salieron unos ganglios en las piernas, lo que le impidió caminar. Tiene 53 años, trabajaba, estaba aprendiendo a caminar, la estamos llevando a terapia. Y la sacó barata, piensa María, absorta en ese recuerdo, hasta que su hija la despierta del trance, recordando a qué han venido. Tu hija viene como un gorrito. Sí. Porque claro... Es año nuevo, alegría, sonreír, su chiste típico. Ya el otro día le toca a la dueña de casa limpiar bastante. Claro, este es de 80 y este es de 1 metro. Ya, en este que la señora tiene que barrer más. Exactamente. Les ha ido bien, nos dicen, en local de calle Rosas. La gente ha tomado el cotillón como algo normal. Por ejemplo, tenemos estos gorros que habitualmente estaban a 3.990 y están en liquidación a 9.90. Están comprando muchos gorros, muchos con meta, muchos antifaces, los globos metálicos han sido un furor, que incluso se me terminaron ya los 2021. Los precios seducen y Erika, experimentada en fiestas de Año Nuevo. Bueno, íbamos a visitar a los familiares, estábamos un ratito en casa, después íbamos a visitar a los otros familiares. Hoy en casa, sin moverse y rodeada solo de los que viven allí, ha querido mantener la tradición. No, hoy día no salimos. Llevo algo para divertirnos por lo menos. Llevo unos gorritos, para mí llevo esto, feliz año nuevo. Aunque claro, salió ella a comprar y ella toma las decisiones. ¿Por qué usted decidió este en vez de gorrito, por ejemplo? Porque se me cae. ¿Se le cae? Colocando elástico. En cambio, este lo tengo enganchado ahí. Pero si al resto de la familia se le cae el gorrito... Se le cae a ellos, pues a mí no. De plástico son los gorritos y es que harto aún queda en el mercado. ¿De qué material es esto? Esto es más plástico, ¿no? Plástico. Aunque por vez primera, un año finaliza con algunas tiendas volcadas absolutamente a lo reutilizable. Por ejemplo, lo que es una copa de champaña tradicional, nosotros después hacemos que esa misma copa se transforme en un molde para hacer helado. Lo que no cambia son las tradiciones, las cábalas. Quien no las tenía nos dice no cambia y sigue sin tenerlas. No. ¿No has salido a dar una vuelta con una maleta? Tampoco. Quizás por eso estamos como estamos. ¿Te imagináis? Lo suyo es acompañar más desde lejos esas tradiciones. ¿Quién está adentro haciendo las compras? Mi señora y mi hermana. Desde acá de repente te miran y tú apruebas algo. Claro, justamente. Si me gusta el color o no. Una pareja consolidada, en tanto, cambiará los esquemas este año y por vez primera probarán con la suerte. El calzón amarillo sí lo compré yo para ella. ¿Primera vez que lo haces o ya lo haces? Primera vez. Tiene que ponérselo nomás. Lo que pasa es que yo no creo en la uva ni en las lentejas, nada de eso. ¿En los calzones sí crees? No sé, ahora voy a ver. Tiene a 1.500, a 1.000. ¿Tú lo has probado? ¿Funciona? Y a mí no me ha ido muy bien en realidad. Es algo para que salga un poco de la rutina de darse abrazos y creer en algo. No obstante, hay quienes sí viven las tradiciones desde siempre, madre e hijo en este caso, que se comen las lentejas, se comen las uvas y de un cuanto hay. Las lentejas, ¿sí? ¿Todos los años hacen Todos los años. El mismo plato, exactamente. Eso, por ejemplo, este año sería complicado poner el mismo plato. Hacer pocillos diferentes. Aunque en pandemia somos testigos del primer desencuentro para el año venidero. Los zapatos a la calle igual, porque para que el trabajo no te falte. ¿Y cuando tiren los zapatos, ahora los va a sanitizar al meterlos de nuevo? No. Yo creo que sí habría que hacerlo. Si igual los trae de la calle. Esperamos tengan suerte los protagonistas de un año nuevo muy diferente. Le mando un saludo a mi hermana, con todo mi corazón. Estará lejos, imaginamos. No, con ella. ¿con ella? Sí, con ella lo voy a pasar, sí. ¿Por qué no le dan el saludo en vivo? Sí, pues le voy a decir, hermana, ¿viste? Saludos para su hermana entonces, con quien a esta hora estarán palpitando cómo se nos va el fin. Un año particularmente especial. Se va el 2020, pero nos queremos poner al día. Este último día del año, con lo que se sabe de coronavirus, llegaron más vacunas. Pascal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Así es, muy bien, gracias Iván. 11.700 nuevas dosis llegaron esta mañana de la vacuna Pfizer-BioNTech. Ya han sido inoculadas en el país 9.750 voluntarios, trabajadores de la salud, todos ellos, pero estas nuevas dosis están destinadas para otros funcionarios que también están ahí dándole la lucha a esta pandemia en primera línea. ¿Quiénes serán los que reciban estas vacunas? Escuchemos. Van a ir a otras regiones,
a la región de Tarapacá, Valparaíso, a la región del Maule, los ríos y los lagos. Y quiero decir que ya hemos vacunado a más de 8.600 personas. Y este proceso no se va a interrumpir, va a continuar permanentemente hasta que logremos vacunar a todas las personas que quieran vacunarse en nuestro país. Es lo que esperamos todos, ¿no? Que lleguen lo antes posible más dosis para poder vacunarnos. Sí, lo que dice el presidente es importante porque el proceso es voluntario. Ojo con voluntario. Eso. Es voluntario mientras sea una aprobación de emergencia. No se puede obligar a la población, pero sí hacemos un llamado a que todos participen de este proceso. Bueno, Estados Unidos está sumamente afectado por la pandemia. Las cifras que vamos a ver a través de una gráfica han batido dramáticos récords. El martes alcanzaron los 20.550, no me equivoqué, son 201.000. 201.000, o sea, como que es aún más dramático. 201.555 casos en una sola jornada y 3.725 víctimas. Cifras que luego revisamos y son aún más dramáticas. Sí. Al día siguiente, casi 4.000 víctimas fatales y más de 189.000 contagiados en un solo día. Imagínense lo que es eso. La región más afectada, o en este caso el estado más afectado, es Nueva York, que ya supera los 37.000 muertos por esta pandemia. Pero también recordar, sobre todo a los chilenos que están yendo muchísimo a el estado de Florida, donde está Miami, Orlando, etcétera, está muy afectado. Nosotros revisamos el mapa de Estados Unidos y la costa este es un foco de contagio. Así que por muy atractivas que resulten las promociones para viajar a esos destinos, sinceramente, en mi caso, yo recomendaría no ir por nada del mundo por los meses venideros para seguir cuidándonos de esta pandemia. Bueno, pero en Chile tampoco estamos para celebrar, porque hoy alcanzamos la cifra más alta desde el 10 de julio. El número de fallecidos alcanzó las 109 personas, también lo vamos a ver acá en gráficas, y con números muy altos el resto de la semana también. Si te fijas, Iván... La progresión es bastante grave y eso hay que tener conciencia. Entonces está yendo el 2020 marcado por el coronavirus. La idea es que el 2021 sea distinto y para eso hay que tomar conciencia de las medidas de distanciamiento social, la protección, el lavado de manos y todo lo demás, porque si no, esto va a seguir subiendo. Exacto. Son cifras bastante elocuentes de lo que se está viviendo. Vamos a revisar la otra lámina porque en el caso de los fallecimientos llegamos a 109, cifras que no se veían hace muchísimos meses y que nos preocupan, que hay una explicación también, ¿cómo llamarlo?, logística de por qué se produce este número tan alto justo hoy y, por ejemplo, un día que hubo 0 fallecimientos. Pero eso no quiere decir que esta explicación que luego nos van a dar, no quiere decir que la pandemia no siga en expansión en nuestro país. Las regiones más críticas son la metropolitana, Biobío, Valparaíso, Los Lagos y la Araucanía. El jefe de urgencia de la clínica Indisa, el doctor Leonardo Ristori, nos comentó cuál era su parecer respecto a esta medida del gobierno de permitir los viajes desde fase 2 en adelante. Vamos a escuchar eso, pero antes, esta razón que habría dado el ministro de Salud de por qué esta alza tan brusca de un día hacia otro. Durante la fiesta de Navidad, el registro civil no registró todos los fallecidos y además se hicieron menos exámenes de reacción de polimerasa en cadena, PCR, por lo tanto, reportamos menos cantidad de casos. Yo les pido que celebren con mesura, que celebren con tranquilidad, que celebren con la menor cantidad de personas posibles en su hogar. Estos consejos que se han dado para las vacaciones parecen bastante razonables si se trata de salir de una ciudad en la cual hay una densidad poblacional muy alta a un lugar mucho más aislado en que se haga una vida más familiar y más tranquila. El temor es que la gente sienta las vacaciones como una especie de liberación de todo, ¿ya? Y que trasladen el carrete santiaguino o metropolitano al carrete costeño. Entonces, vamos a tener un grave problema. O sea, va a depender siempre de la actitud nuestra. O sea, ahí queda bastante claro.
Tú lo comentabas. O sea, lo que están recomendando los especialistas, naturalmente, primero decir que la salud no solo es salud física, sino que también mental, y después de 9 meses sostenidos de pandemias, evidentemente es muy complejo sostener ese ritmo. Pero en el fondo hay que evitar las aglomeraciones. O sea, se entiende, ¿no? Porque están en grandes espacios, con mucha gente, puede ser mucho más complejo para la salud que ir, por ejemplo, al campo, a un lugar alejado de las grandes ciudades. A lugares en donde no hay tanto hacinamiento, también en muchos casos, que acá tampoco se pueden generar cuarentenas muy estrictas por los niveles habitacionales de muchas comunas, pero la recomendación es justamente esa, evitar las aglomeraciones. Pero, ¿qué te parece, Iván, si ahora cambiamos de tema, pero una revisión más global, ya que estamos el último día del año y también queremos destacar algunos hitos de la ciencia de este año? Vamos a partir con uno muy interesante porque el Nobel de Física, aquí que lo que vemos en imágenes es un agujero negro, porque un equipo de científicos integrado por una mujer que también ganó el Nobel de Física demostraron que la teoría general de la relatividad conduce a la formación de agujeros negros, que un objeto invisible y extremadamente pesado gobierna las órbitas de las estrellas en el centro de nuestra galaxia, y un agujero negro supermasivo es la única explicación conocida hoy. Un fascinante misterio del universo que sigue, llamándonos la atención, y en este caso fue galardonado con el premio Nobel de Física. Integrado además por una mujer. Por una mujer, porque es un premio generalmente muy masculino. Otro premio Nobel que ganaron mujeres fue el siguiente, le vamos a llamar las tijeras CRISP. ¿De qué se trata? Porque llevó también a científicas a ganar el premio Nobel por la revolucionaria técnica que permite cortar un gen, como si tuviéramos unas tijeras, cambiando el ADN de animales, de plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. ¿Qué permite esto? ¿Por qué ha sido tan revolucionario? Porque permite contribuir para innovadoras terapias contra el cáncer e incluso para curar enfermedades que usualmente son hereditarias. Se llaman tijeras CRISP porque tú puedes cortar la cadena de ADN e insertar allí otro elemento que permita, por ejemplo, evitar el cáncer, que es la función. Así es. Suena más complejo de lo que finalmente es. Y bueno, para hablar de otra pandemia que también azota el mundo, o por lo menos está muy compleja este año, hasta el 25 de junio, porque la OMS en esa fecha declaró el fin del segundo mayor brote de ébola que había infectado a más de 3.480 personas y cobrado la vida de casi 2.300. Quizás nosotros escuchando estos números después de que escuchamos del COVID-19 no nos parece tan sorprendente, pero esta es una enfermedad terrible y además que no se expande como el COVID-19 porque es mucho más mortal. O sea, es mucho más letal que el COVID y es menos transmisible que el COVID. Esa es la característica, por eso se focaliza tanto. ¿Cómo logró erradicarse el ébola que vemos acá en esta fotografía? Gracias a la vacunación, que incluyó a 300.000 personas. Bueno, en otro tema que especialmente le gusta a los niños. Yo sé que mi sobrina Catalina va a estar fascinada con el tema de los dinosaurios, porque tú viste Jurassic Park, como todos, yo creo, ¿no? Visto, ¿no? Que veíamos esta suerte de mosquito atrapado en un ámbar y que a través de eso se sacaban ADN. Genético. Bueno, ¿estaremos cerca de eso? Es lo que se ha preguntado la ciencia, porque un estudio de fósiles muy bien conservados, que ya son de hace 70 millones de años atrás, llevó a un descubrimiento alucinante, porque este equipo de científicos identificó contornos de las células, formas que podrían ser cromosomas y varios posibles núcleos, las estructuras que albergan el ADN. ¿Podríamos llegar a esto? Dejan la puerta abierta, porque los científicos dicen las posibilidades son apasionantes. Otro hito más de la ciencia durante este año. Exacto. Y hay otro hito que vivimos nosotros acá en Chile. Hace poquito. Me gustaría conocer tu experiencia con este Bueno, hito. fue bastante alucinante, la verdad, ver el eclipse en un lugar donde finalmente estaban todas las posibilidades en contra, porque la meteorología decía que iba a llover, que iba a estar cubierto, y como estuvo buena parte del día. Y minutos antes nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Licanray, se despejó el cielo y fuimos testigos de este eclipse total. Maravilloso. Era tu primer eclipse total. Tal cual. El mío también, y fue bastante fascinante. Quedamos maravillados y ojalá todos podamos ser testigos alguna vez de este tipo de fenómeno astronómico. Y para coronar estos hitos de la ciencia, por supuesto, terminamos con las vacunas, porque actualmente hay vacunas en desarrollo muchísimas, 60 en etapa clínica, o sea, muchísimas
muy avanzadas y 172 en desarrollo preclínico. Ya conocemos Pfizer, Moderna, Sputnik, que se están aplicando, Oxford, que esta semana salió su aprobación en Reino Unido. Los científicos llegaron a esta nueva plataforma, la ARN mensajero, que también es muy sorpresivo. 10 candidatas se administran en una sola dosis, 37 en 2 y el resto ahí se reparte entre algunas que no están definidas, etc. Fascinante este año científico para todos nosotros, con noticias buenas, noticias no tan buenas. Con estos hitos que hemos querido destacar durante esta jornada. Así es. Y bueno, para finalizar les traemos un gran dato, porque por 4 días, entre el 18 y el 21 de enero, para que vaya anotando desde ya, más de 80 expositores, entre ellos 4 premios Nobel, se reunirán en el Congreso Futuro, una iniciativa que hace 10 años busca democratizar la ciencia y el conocimiento. Es el mayor evento, Iván, tú lo debes conocer, por supuesto, de innovación más grande de América Latina y que tiene renombre internacional incluso. Conversamos con uno de los expositores, Jason Wild, líder global en innovación. Su conferencia nos va a abrir una perspectiva muchísimo más esperanzadora de este futuro que se viene, porque él trata de incentivarnos a alimentar el poder de la creatividad humana en tiempos inciertos. ¿En qué consiste esto? Escuchémoslo en sus palabras. Es un mito que solo unos pocos nacen con el don de la creatividad. La verdad es que la creatividad viene de un conjunto de rituales y comportamientos que son el resultado de la práctica. Cuando era niño en la escuela, ¿por qué mis maestros y adultos me preguntaron qué quiero ser cuando sea adulto, cuando sea mayor? Muchas eran personas maravillosas, pero realmente me deberían haber preguntado, ¿qué problema quiero resolver cuando crezca? Enfocarnos en los problemas a resolver y en trabajar esto que pareciera un mito, porque es verdad que la creatividad se puede trabajar, aprender y desarrollar mejor. Bueno, Congreso Futuro que va a ser telemático también, por supuesto, por temas de pandemia. Pascal, muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Vamos a revisar, si le parece, también otras informaciones. Bueno, usted sabe, 2020, lo hemos revisado acá con Pascal en las noticias, un año que ha sido marcado por la pandemia que cambió la manera en la que nos acostumbrábamos a ir. Debido al coronavirus tuvimos que dejar de lado nuestras rutinas, aprender a convivir con restricciones, algunas de las cuales llegaron para quedarse, cambios definitivos en nuestra forma de vivir. Un año duro y desafiante, complejo para muchos y que marcó un antes y un después en todo el mundo. Mire. Que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Wuhan era una ciudad desconocida hasta hace poco más de un año para la mayor parte del mundo, pero se transformó en el epicentro de una enfermedad sin control. Fue el 31 de diciembre de 2019 cuando la oficina de la OMS en China recibió reportes de varios casos de una neumonía de causa desconocida. Paulatinamente y muy rápidamente empieza a ser investigado y se detecta que estos cuadros eran causados por un coronavirus nuevo que no existían antecedentes. La comunidad científica lo denominó SARS-CoV-2, pero para el mundo es conocido como COVID-19. El ciudadano de a pie lo llamó simplemente coronavirus, una enfermedad que se propagó rápido por Europa, afectando con fuerza a países como España e Italia, que registraron las mayores cifras de contagio. Una realidad que a comienzos de este 2020 mirábamos con distancia desde Chile. Lo veíamos de lejos porque estaba afectando un área bastante distante a Chile, ¿no es cierto?, nuestra región latinoamericana, pero con alerta porque sabíamos que son virus, como ya había sido SARS y MERS, que tenían todo el potencial de poder diseminarse rápidamente a otras partes. Último minuto. Confirmo el primer caso positivo comprobado de coronavirus en nuestro país. Y así fue como llegó a Chile el 3 de marzo. Un pasajero proveniente de Singapur y con residencia en Talca se transformó en el primer contagiado a nivel nacional, pocos días antes de la masiva marcha del 8M que se tomó las calles del mundo.
para todas quienes fuimos a la marcha del 8 de marzo, multitudinaria. Tuvimos ese momento colectivo antes de... Vengo por mi hija, por mi mamá, por mi hermana y por mi sobrina. Queremos caminar libre por la calle, que no les pase nada. Fue la última gran aglomeración antes de que llegaran las cuarentenas. Declaramos emergencia sanitaria de preocupación internacional por el brote global del nuevo coronavirus. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la crisis sanitaria como pandemia y los países comenzaron a cerrar sus fronteras, dejando varados a miles de pasajeros lejos de sus casas. El llamado de los chilenos en Colombia ya es de absoluta desesperación. Ya estamos quedando sin alimento. Lo que tenemos ahí, lo que viene en ese carro es todo lo que tenemos y no tenemos más. El temor al contagio se hacía latente y el virus comenzaba a cobrar sus primeras víctimas fatales. Los adultos mayores fueron los primeros en caer. España e Italia reportaban cifras que costaba digerir. Y el dilema de la última cama amenazaba a Europa, cuando en Chile teníamos recién el primer fallecido. Tenemos que comunicar y lamentar el primer fallecimiento asociado al brote de epidemia de coronavirus en nuestro país, haciéndonos cuestionar las reales consecuencias de la pandemia. La suspensión de clases decretada por el presidente de la República alcanza a todo el sistema escolar y parvulario. Se cerraron los colegios y el teletrabajo comenzó a tomarse con fuerza los hogares de quienes aún conservaban su empleo. Digamos, una cierta invasión del espacio laboral, ¿verdad?, de cuidado, de colegios, de tareas dentro del hogar. Entonces, creo que ese es un punto de inflexión sumamente fundamental en nuestras vidas. Es decir, la rutina cambió de forma sustancial. El living del hogar muchas veces se transformó en oficina, el comedor en escritorio y el internet se volvió un servicio básico, pero el teletrabajo y las clases virtuales también desnudaron la realidad de los sectores más vulnerables, donde no todos podían realizar estas labores. En verdad esto me ha costado mucho para mí y ha sido difícil estar desde lejos, a distancia, sin que tener una duda y la profesora no te pueda decir la duda y eso. El coronavirus trajo consigo mensajes que a ratos se volvían confusos en el mundo. Al principio se decía que la mascarilla debía ocuparla solo la persona contagiada. Luego se anunció su obligatoriedad y hasta se señaló que se cursaría multa para quienes no la llevaran puesta. Yo creo que una de las primeras lecciones que nos deja esta pandemia, en estos meses que hemos vivido pandemia, es que el uso de mascarilla y el lavado de manos debieran ser medidas que tienen que llegar, y llegaron con la pandemia y debieran quedarse. Se volvieron parte importante de nuestra indumentaria, un primer escudo al que muchos prefirieron buscarle un diseño que las hiciera más amigables. Va a ser como una pieza histórica en algún momento. Si hasta tuvimos que aprender a sonreír con los ojos, porque la mascarilla o el tapabocas, como le llaman en otros países, ocultaba nuestras expresiones más humanas. Imágenes que buscan aplacar los grises momentos de pandemia y sufrimiento por los que estamos atravesando. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. La enfermedad avanzaba y parecía no dar tregua en Chile ni tampoco en el mundo. Rápidamente Estados Unidos pasaba a liderar la lista de los países con mayor cantidad de contagiados. Y síntomas que antes no estaban asociados al COVID, ahora había que prestarles especial atención. Fuimos aprendiendo de cuáles eran los síntomas más frecuentes, ¿no es cierto? La fiebre, la tos, pero empezaron a aparecer elementos que son muy propios ahora de coronavirus SARS-CoV-2, como es la pérdida de olfato, la pérdida del gusto. Cuarentenas que parecían lejanas y sacadas de películas se acercaban cada vez más a Chile. Si no damos en serio, con toda la energía, la batalla de Santiago, la guerra contra el COVID se va a perder. El 13 de mayo nuestro país registró 2.660 nuevos casos positivos por coronavirus, totalizando 34.381 contagiados y 347 personas fallecidas a causa de la pandemia.
38 comunas de la región metropolitana entrarán en cuarentena, prácticamente toda la región metropolitana. Ese día la autoridad sanitaria anunció cuarentena absoluta para toda la región metropolitana y las calles que acostumbrábamos a ver atiborradas de gente ahora estaban vacías. Y aunque aquí aún estábamos lejos del pic de la ola, el confinamiento dio paso a una problemática mayor, la falta de alimento en los sectores más vulnerables. Porque la necesidad que se está viviendo en las poblaciones es de mucha tristeza. ¿Cómo está la situación acá hoy día, por ejemplo? Malísima para los vecinos. Por eso creamos esta olla común, se llama el Renacer de la Maule, y venimos a molestar a los ferianos, que nos puedan ayudar. ¿Dónde van, vecinos? ¿Dónde van? En distintas poblaciones a lo largo del país comenzaron a surgir ollas comunes. Con la crisis de los 80, vecinos comenzaron a ayudarse entre vecinos. Que no teníamos para servirlos algo, pues. ¿Cómo lo hicieron esas 2 semanas? Tomábamos tecito con pan nomás, pan añejo que a veces lo venía a dejar una semana. Ha habido, sobre todo en sectores más vulnerables, una recuperación de una cierta memoria histórica, de una forma de solidaridad y trabajo al interior de grupos que verdaderamente han tenido que muchas veces, como se dice, ¿verdad?, rascarse con sus propias uñas, porque la ayuda de parte del Estado ha llegado tarde. Antes que todo, voy a tomarte la temperatura. Aquí le den su cosita, ¿ya? Aquí la vengo a buscar, aquí está su vuelta. Bueno, ¿ya? ¿Va a bajar a buscar sus cosas? Sí, pero más ratito. El 2020 cambió nuestros hábitos, rutinas e incluso la manera de relacionarnos. El confinamiento exhaustivo obligó al uso de tecnologías, convirtiendo las videollamadas en nuestra principal forma de comunicación. Parece que los papás no pueden aceptar la videollamada. ¡Papá! Hola. ¿Viste? Estoy con el teléfono de la mamá. Y... porque el mío no dice que este número no tiene para hacer videollamada. De cómo nos expresamos nuestro afecto, ¿verdad? Es uno de los cambios más, yo diría, más sustantivos, más profundos desde el punto de vista casi antropológico, ¿verdad? De cómo nos relacionamos, especialmente en culturas que tendemos a ser bastante expresiva. Erróneamente se instaló el concepto de distanciamiento social, cuando lo que vivimos fue un distanciamiento físico, que obligó incluso a que muchos tuvieran que conocer el estado de salud de sus seres queridos contagiados por COVID a través de una tablet. Esa época, ¿no es cierto?, si recordamos entre mayo, junio, cuando tuvimos el primer pic evidente de la pandemia, fueron semanas y meses tremendamente críticos, y no solo para el personal sanitario, yo creo que para todos nosotros, para toda la población. Cuando la pandemia golpeó con fuerza al personal de la salud, recibió el apelativo de la primera línea, una que fue homenajeada en el mundo entero con distintas muestras de apoyo. Los trabajadores de la salud de Francia recibieron un especial homenaje y fueron ovacionados por las autoridades. Estamos con ustedes. De esta manera, Bomberos está rindiendo un homenaje a los funcionarios de la salud, sumándose también a la invitación hecha por las autoridades. Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por don Jaime José Mañalich Muxi al cargo de ministro de Salud. La máxima autoridad sanitaria en Chile dejó su cargo mientras la economía en el mundo vivía los embates de la pandemia. Con ciudades completamente detenidas, las bolsas comenzaron a caer. Es que para asistir al médico, realizar trámites o salir de compras al supermercado, tuvimos que solicitar permisos especiales. Por eso el delivery se volvió clave. Muchos de quienes quedaron cesantes se reinventaron y vieron aquí una opción para generar ingresos. Yo soy psicóloga y trabajaba en forma particular con mis terapias y con mis consultantes, y ahí quedé varada. Ella y su compañero, ambos sin generar recursos en pandemia, decidieron probar en el mundo del delivery y lo hicieron de manera independiente.
Los negocios improvisados al interior de las casas proliferaron y ahí el delivery se fortaleció aún más. Muchos proyectan que es algo que llegó para quedarse. Parte importante de quienes desarrollan este trabajo lo hacen en bicicleta, un medio de transporte que se masificó en el mundo este 2020, pero que en Chile lamentablemente trajo estadísticas fatales. Algo parece que ocurrió durante la pandemia que se perdió un poco también el respeto a las normas del tránsito, ¿sí? Aumentos en la velocidad de los vehículos, menos respeto a las luces rojas. Y ha habido muchos accidentes, ¿verdad? Ha habido muchos ciclistas que han muerto. La situación es preocupante porque solo en el primer semestre de este año se registró un alza de un 32,2% de ciclistas fallecidos y a septiembre la medición alcanza un 28% más en comparación al mismo periodo del año pasado. Tras extensos meses en confinamiento, las cuarentenas comenzaron a levantarse de manera paulatina. En Europa, las personas nuevamente caminaban por las calles y compartían en los bares. En Chile también se replicó la misma escena y el 25 de octubre fue quizá la jornada más llamativa, con extensas filas de chilenos esperando votar por una nueva constitución. Se definen muchas cosas hoy, no es una votación cualquiera. Porque esta oportunidad es única para cambiar la constitución. Una jornada histórica donde la opción del apruebo y la convención constituyente ganó por lejos. Muchos festejaron en las calles olvidando por un rato el distanciamiento físico y dejando de lado las medidas sanitarias que por meses intentamos integrar a nuestra rutina. Yo ya para mí nada, pero para mis nietos... Momento de encuentro ciudadano, cívico, fue fundamental porque habíamos estado como habíamos estado conversando, muy vinculados hacia el interior del hogar, ¿verdad? Muy hacia el interior de la familia, y fue volver a encontrarse con algo que nos seguía importando, que era la vida social. El ánimo de los chilenos comenzó a mejorar y las noticias en el mundo se volvían auspiciosas tras el anuncio de varios laboratorios que daban cuenta de la efectividad de sus vacunas contra el COVID-19. Que las vacunas que se están desarrollando, es cierto, han tenido un proceso bien acelerado para el desarrollo de vacunas de COVID, pero no precipitado, no se han saltado las etapas. Las vacunas van a comenzar a llegar a Chile en el primer trimestre del año 2021, o sea, entre enero, febrero y marzo, y algunas otras vacunas van a seguir llegando más adelante. En medio del caos navideño desatado en malls y multitiendas tras la aprobación del segundo retiro del 10%, el regalo más esperado por los chilenos aterrizó en suelo nacional de la mano de Pfizer. Este avión lleva el regalo más preciado por quienes vivimos en Chile. Es el primer embarque de vacunas para el COVID-19. Por favor, tengan confianza, este es un enorme paso para la humanidad. Las vacunas después del agua potable son por lejos la medida de salud pública más eficaz, más eficiente y que más vidas ha salvado en la historia de nuestro planeta. Lo que hemos aprendido es que la vida tal cual la teníamos antes es difícil que vuelva. Van a haber cambios que se van a quedar con nosotros y van a haber cambios que vamos a tener que producir también nosotros para no volver a cometer ojalá los mismos errores. Es el fin de un 2020 marcado por la pandemia, un año que ya se va pero que no olvidaremos, porque fueron muchos los cambios en tan poco tiempo. Un año que nos obligó a vivir puertas adentro, volviéndolo más sencillo y reflexionando sobre la importancia de la salud y la familia. Un año que puso a prueba el sistema de salud del planeta entero y que desnudó nuestras precariedades, aflorando al mismo tiempo nuestro lado más solidario. Un 2020 duro a ratos doloroso, donde perdimos seres queridos pero aprendimos de la vida. Un año que hoy dejamos atrás, esperanzados en el comienzo del 2021. Una pandemia que sigue en todo caso, un año que ya está viviendo sus últimas horas. Cambiamos de tema para contarle que un adulto mayor de 71 años fue apuñalado por reclamar ruidos molestos. Denuncias que en los últimos meses registraron miles de casos. La víctima de esta nueva agresión es el padre del parlamentario Jorge Durán.
Hay un concepto que suele confundirse con fiestas clandestinas y a pesar que quizás va de la mano, no necesariamente involucra a muchas personas sin protocolos sanitarios. Ruidos molestos que por estos días son para muchos un problema. Y sin duda que uno grave para la familia del diputado Jorge Durán. Su padre de 71 años fue apuñalado por un vecino de Pudahuel luego de pedirle supuestamente que bajara el volumen de la música. Que ese arrebato en la cual incurrió esta persona no se dio cuenta que comprometía la vida de un ser humano, la vida de mi padre, la vida de un abuelo, de un adulto mayor, la cual hoy en día se encuentra en riesgo vital. La agresión fue la noche del miércoles. El padre del parlamentario sigue internado, aunque salió del riesgo vital tras una serie de cirugías. Y los veo a ellos que están peleando los dos, pues no sé por qué, porque venían de afuera peleando los dos. Y el cabrón no sé dónde sacó el cuchillo, no sé dónde sacó, llegó y le pegó. Indudablemente que estamos viviendo un contexto de extremada violencia, pero no solamente de los delincuentes, sino que también estamos todos un poco más impulsivos. Las denuncias por ruidos molestos se pueden realizar en Carabineros, el municipio o juzgado de policía local. Otros tantos lo reportan en la aplicación SoSafe, que en los últimos 3 meses suma más de 35.000 reclamos. Santiago, Maipú, La Florida, Las Condes y el sector sur de la región metropolitana, los puntos más críticos. Hemos visto un gran incremento del reporte de ruidos molestos. Hemos visto también que para las mismas fechas particulares del año, como el 18 de septiembre o para Año Nuevo, en un fin de semana este número puede llegar a los 18.000 reportes. Venimos por los ruidos molestos. Las multas por ruidos molestos van de 1 a 5 UTM, es decir, un monto máximo de 255.000 pesos. Según expertos, los reclamos podrían aumentar aún más en este fin de semana largo de Año Nuevo. Lo que estamos viendo últimamente es este uso de violencia ya transmitido, sumado a todas las situaciones que hemos vivido de encierro, de preocupación, de sensación de agobio y muchas veces de frustración que nos llevan a utilizar la violencia de forma cotidiana. Guillermo Maureira, de 52 años, será formalizado por homicidio frustrado, acusado de apuñalar a un vecino que le reclamó por ruidos molestos. Fíjese que el mercado laboral comienza a mostrar algunas cifras que son alentadoras. El desempleo, de hecho, bajó en el último reporte y la creación de puestos de trabajo avanza. Sin embargo, la mayor parte de ellos corresponde a empleos informales. La expectativa está puesta en lo que pueda ocurrir en el verano. Me descolocó totalmente. Mis cuentas están todas impagas. Horrible. Y creo que van a seguir aumentando. Fue una de las consecuencias más graves de la pandemia. Casi 2 millones de personas quedaron sin trabajo durante el 2020. Fueron meses difíciles, cargados de incertidumbre, y aunque aún muchos siguen sin encontrar un trabajo, las cifras están mejorando. Hemos mostrado una mejoría en esta tasa, si bien anualmente todavía estamos en niveles muy altos, se ve una mejoría respecto de los trimestres móviles anteriores. El desempleo en el trimestre septiembre-noviembre llegó al 10,8%, más bajo que el periodo anterior, pero aún más alto que hace un año. La buena noticia es que en esos 3 meses se crearon casi 250.000 empleos. Hemos recuperado cerca de 850.000 empleos, recordando que habíamos perdido 1.800.000 puestos de trabajo. Es decir, falta mucho todavía por delante, pero tenemos señales auspiciosas. Esa es la buena noticia. Sin embargo, de los 844.000 nuevos puestos de trabajo de los últimos meses, 535.000 corresponden a empleos informales, una categoría mucho más precaria y sin protección social, principalmente cuenta propia y asalariados informales. Cada vez son más las micro y pequeñas empresas que no están haciendo contrato. Son personas asalariadas que cumplen horarios, cumplen órdenes, tienen un jefe, o sea, cumplen todo lo que corresponde a la naturaleza de un empleo asalariado, pero están trabajando en negro. La pregunta que todos se hacen es ¿cómo viene el 2021? Si hay cuarentena, de nuevo es malo. No creo que haya mucho avance, espero que sí. No se ve que esté como aumentando la empleabilidad. Está todo muy inestable.
pero hay algunos sectores que están mejorando. El turismo tuvo una importante creación de puestos de trabajo y se espera que el verano contribuya a elevar aún más las cifras de la mano del permiso especial para vacaciones. Recibimos de una muy buena forma esta nueva noticia de parte de las autoridades, pues va en línea con lo que hemos estado pidiendo en la industria del turismo. Necesitamos trabajar. Hemos ido recuperando cerca de 6.000 puestos de trabajo y eso es una cifra que nos hace pensar que en la medida que podamos seguir recorriendo Chile, que podamos seguir viajando, los números de empleo van a mejorar también. El desempleo muestra números un poco más alentadores, sin embargo, todos coinciden en que la recuperación total del empleo formal perdido podría tardar varios meses e incluso años. Se transformó en una de las principales luchas de los vecinos de Coronel, en la región del Biobío, que durante años exigían el cierre de las termoeléctricas a carbón. Este 2020 se concretó un hito con la desconexión total de la más antigua, la central Bocamina 1. Tras casi medio siglo terminaba su operación. La central está lista para proceder a la desconexión. De acuerdo, ministro. Autorizamos la desconexión de la central Bocamina 1. Hacia las 9 de la mañana de este jueves se desconectaba la central termoeléctrica a carbón más antigua de Coronel. Atento, Esteban. Voy a proceder a la apertura del desconectador 89 AT1. Con cierre que marca un hito, Bocamina 1 dejará de quemar 1.200 toneladas de carbón al día. El que se cierre Bocamina igual es algo histórico dentro de la comuna de Coronel, una empresa que lleva más de 50 años contaminando y enfermándonos a los coronelinos. Felicidad por mis vecinos, felicidad por la gente que está contaminada, para que no siga entrando más contaminación en su cuerpo. Bocamina 1 había sido inaugurada en 1974 con la idea de absorber la producción de carbón en la zona, pero la última década estuvo marcada por la lucha de sus vecinos contra la central, las que llegaron a su punto más crítico en 2012. Ese año entró en operaciones la segunda unidad. Gracias también a la fuerza y la lucha y el trabajo de cada uno de los dirigentes que de alguna manera se hizo presión para que esto se lograra. Y es que originalmente el cierre de Bocamina 1 estaba programado para 2023, pero se adelantó para este 31 de diciembre. La desconexión es definitiva. Nos da una luz de esperanza para seguir avanzando, en que Coronel deje de ser zona de sacrificio y se transforme en una nueva zona de esperanza. Ellos se han desconectado completamente del sistema y no van a estar disponibles ni siquiera en caso de emergencia. A esta desconexión se sumará la de la segunda unidad en mayo de 2022. Queda por confirmar el futuro del complejo, así como también las demandas de vecinos que no acaban con el cierre de este capítulo. Descartando, pero eso es cierto, descartando desde ya la instalación de nueva generación de energía que no sea de fuente renovable. Nos dicen que nuestros niños tienen metales pesados, pero nunca se hicieron responsables de que nuestros niños tuvieran metales pesados. Los trabajadores unidos contra el asbesto, que no han sido considerados en ningún proyecto de ENER. La termoeléctrica a carbón más antigua de Coronel ya está desconectada. En un año y medio más será la segunda unidad, cerrando una parte de la historia de esta llamada zona de sacrificio. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a los deportes con Gustavo Huerta. Con el auspicio de LG OLED TV, presentamos 24 Horas Deportes. La imagen para Reinaldo Rueda, que llegó a acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol para ser el nuevo técnico de la selección de ese país. ¿Ya? No se ha hecho oficial esto aún, ¿no? Salida inminente de la selección chilena. No se ha hecho oficial ni en Colombia de parte de su federación, ni tampoco acá de la Federación Chilena. Pues bien, falta un detalle, no menor quizás, ¿eh? Porque Reinaldo Rueda quiere dinero. Una indemnización de parte de la ANFP, quizás le adeudan dinero, no sé, algo está cobrando que está cerrando, insisto, esta situación para que no se haga oficial. Reinaldo Rueda, chao de la selección chilena. ¿Cuál es ese plazo límite, Pablo? Yo creo que hasta el 31. El plazo era claro y rotundo, un adiós anunciado fruto de una relación tirante de malos resultados, de incomodidad de ambos lados. Nunca se sintió cómodo, menos en el último tiempo. El deseo de Reinaldo Rueda se cumplió. Ya no es más el técnico de la selección chilena de fútbol. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas
tardes. La Federación de Fútbol de Chile les da la bienvenida a la presentación oficial del director técnico de la Selección de Fútbol de Chile, señor Reinaldo Rueda Rivera. Fue presentado el 17 de enero de 2018 en reemplazo de Juan Antonio Pizzi. Su misión era clasificar a Qatar 2022 y potenciar el ansiado recambio de la generación dorada. Para mí es un orgullo y una satisfacción muy grande ser elegido para este cargo. Creo que es una responsabilidad muy grande para mí. Trabajó con 3 presidentes de la NFP, un proceso lleno de obstáculos y problemas. En mayo de 2018, algunos clubes como Colo-Colo y Universidad de Chile no facilitaron a todos sus jugadores, pero lo más duro para Rueda fue mediar en el gigante quiebre existente en el camarín. Lo primero fue la automarginación de Claudio Bravo. Y la relación entre el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, y el portero y capitán Claudio Bravo es de extrema tensión. Claudio fue muy claro, ¿no? Tomó la decisión de marginarse, ¿no? Yo jamás me he restado, menos en esta pasada. No dependió de mí, sino que dependió del técnico el no estar. El problema está evidente, que hay problema con Claudio dentro del camarín por todo lo que ha pasado. Pero la persona que generó la situación, que no es problema, no está dentro del vestuario, ni es ningún integrante del grupo. Luego, el quiebre entre el mismo Bravo y Arturo Vidal fue otra piedra en el zapato para el colombiano. El caleño mostró preferencia por el Rey. ¿Vidal o Bravo? Vidal. Creo que Arturo tiene como un plus especial en la parte de carismática. Un problema que nunca se pudo sacar de encima. Considerando en el caso de que no pueda haber un juego convincente o un resultado convincente frente a Estados Unidos en este partido, ¿cree que su puesto puede llegar a estar en riesgo? Indudablemente, todos los partidos significan un riesgo para uno como entrenador. Con el pasar de los meses, iban en aumento las críticas por el juego de La Roja. Nunca logró brillar y además se le juzgaba por no nominar a los mejores jugadores, como por ejemplo a Marcelo Díaz, cuando brillaba en Racing. Del otro lado, Chancalay, Suki. ¡Ay, quite de Marcelo Díaz! Lo que hizo Marcelo Díaz en el minuto 100 más o menos. No, lo que ganó Marcelo Díaz. Lo de Marcelo, no lo tenía considerado para esa convocatoria. En ese momento no considero, ¿cierto?, que sea importante para nosotros. Yo no soy quien decide estar o no en la selección. Mi opinión es que no se debiera jugar. Pero la decisión de ellos fue no jugar el partido en Lima frente a Perú. Fue uno de los puntos críticos de Rueda La Roja los meses del estallido social, cuando la selección canceló amistosos, además de una gira fallida con la Sub-23 Europa. En ese momento el colombiano explotó. La posición del grupo está tomada. ¿Está claro? El espíritu de estar yo aquí se pierde. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Porque según varios colegas me cagué y soy incoherente y cambié el verso. Primero que todo, yo quisiera hacer un ejercicio. Voy a pasar por el puesto de cada uno y quiero ver la formulación de las preguntas. ¿Quiénes han escrito sus preguntas para asistir a esta conferencia de prensa? Las que estén escritas las voy a contestar. Para el recuerdo dejó conferencias de prensa de este tipo, un entrenador que nunca le supo sacar rendimiento a una selección exitosa, pero que va en baja, por eso se cansó y decidió negociar con la Federación de Fútbol de su país. La noche de este miércoles llegó a acuerdo y este jueves cerró todo con la NFP. Rueda dejará $500,000 a las arcas del fútbol chileno. ¿Qué pasó en la cancha? ¿Qué pasó con el rendimiento, los resultados de la selección chilena? Aquí vemos la gráfica a mi izquierda respecto a los partidos oficiales, ¿no?, dirigidos por Reinaldo Rueda con... esto es el total, 27 partidos en total, 9 victorias, 8 empates, 10 derrotas con un 43,2% de rendimiento. Y respecto a los partidos oficiales, aquí está, que fueron 10 en total, con 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas con un 36,6%. Reitero, no es oficial ni en Colombia ni en Chile, producto de un detalle económico, donde Reinaldo Rueda está pidiendo una indemnización, dinero finalmente en esta renuncia a la NFP, algo que debería estar resuelto. Bueno, se supone que debería haber quedado resuelto, fue el plazo impuesto por el presidente Pablo Milat, pero hasta el momento eso no se ha zanjado. Vamos con otro tema, lo de Colo-Colo. ¿Arriesgaría pérdida de puntos? Bueno, el Consejo de la NFP habría denunciado irregularidades de blanco y negro, los salvos que no lo pasan bien este año 2020. El Consejo de Presidentes este día miércoles, bueno, dentro de algunos asociados reclamaron que Colo-Colo está pagando la multa de 30 millones de pesos por incumplir el protocolo sanitario ante Antofagasta en cuotas. Bueno, una irregularidad, pero ¿será sancionado esto con puntos? Bueno, Colo-Colo ya defendió
y dice que cuando estaban dentro de la situación impuesta por el Tribunal de Disciplina de hacer este pago, bueno, se comunicaron finalmente con la NFP, donde se les dio la comunicación de que se les iba a descontar de la plata que reciben por el canal del fútbol. Bueno, ese es el argumento que entregan, será algo que tendrá que resolverse finalmente, y si es que finalmente hay algún oficio o hay alguna denuncia formal por esta irregularidad. LG OLED TV, el poder de los píxeles autoiluminados. Y vamos ahora al básquetbol con un hecho histórico en la NBA con Becky Hammon, que se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido oficial de la mejor liga de básquetbol del mundo. En varones, sí, mira. Una noche histórica para los San Antonio Spurs y probablemente para la NBA. Una jornada que será recordada por siempre como el día en que la legendaria exjugadora Becky Hammon dirigió por primera vez un partido oficial de la mejor liga de básquetbol del mundo. Es un momento importante. He formado parte de esta organización desde 2007. He estado en San Antonio durante 13 años. Han invertido mucho tiempo en mí, en formarme y mejorarme. Hammon tomó las riendas de su equipo en el tramo final del segundo cuarto, después de que el técnico de los Tejanos, Greg Popovich, fuera expulsado por protestar a los árbitros. Algo accidental que acabó por convertirse en historia. ¿Qué dijo Pop cuando lo echaron y cómo te enteraste que ibas a ser tú? Él oficialmente me señaló. Eso fue todo. ¿Y eso fue? Dijo, lo tienes, y eso fue todo. Así es. La estadounidense de 43 años lleva un largo tiempo siendo parte del staff técnico de los Spurs y el 2014 ya ejercía como asistente del equipo. Ahora dio un salto importante en su carrera, recibiendo elogios hasta del equipo rival. Ella ha sido genial desde que entró, es muy apasionada por el juego, así es que felicidades a ella y felicidades a nuestra liga. El 2014 Becky Hammon se retiró como jugadora y fichó como entrenadora asistente. Ahora será recordada por siempre como la primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico de la NBA. Notable la historia para esta entrenadora, por méritos, ¿no? Hay en esta labor, en esta nueva gestión en la que está realizando, quien fuera, recordemos, basquetbolista con doble nacionalidad estadounidense y también nacionalidad rusa. De hecho, por los rusos logró una medalla de bronce en Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Con esta información me despido. Continúa Iván Núñez, acá con 24 Horas Central. Que la pandemia se termine, bueno, ese es el deseo de la mayoría de los chilenos para el próximo año, a minutos de terminar el 2020 marcado por esta dura enfermedad. Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué lecciones sacaron y cuáles son sus expectativas para el 2021. Lo vemos en la nota de Marian Basso y Juan Pablo Muñoz. Yo estoy con teletrabajo. El 2020 fue un poco terrible. Con mucha preocupación, con mucha tensión. El año 2020 igual fue un año de mucha enseñanza. Hubo mucha más solidaridad que otros años. La pandemia me dejó sin trabajo mucho tiempo. No trabajo de manera formal o oficial desde enero. Nos tocó salir, como vemos, a trabajar ambulante para poder comer. Tenemos que hacer todo lo posible. Uno trabaja independiente y todas las partes económicas se afectan. El coronavirus cobró lamentablemente la primera víctima fatal. Desde febrero más o menos que no veo a mi mamá y a mis hermanos. Mi familia está en Australia. Un saludo por allá. Lo que tengo son 18 años y pues mi familia toda está en Venezuela. Este 2020 ha sido emocionalmente muy fuerte, muy duro. Mi suegro entró al hospital por COVID y desafortunadamente después de batallar, falleció. Lo rescatable yo creo que fue el 10%. Porque mucha gente pudo recuperarse un poco con el 10%. Tenemos
más afinidad con todo el mundo, nos hemos puesto en el lugar del otro. Si alguien necesitaba un remedio, que si yo lo tenía para poderlo regalar o dar. Empecé a refugiarme con vecinos, cosa que yo antes no hacía. Yo espero para el 2021 hubiera una solución para esta pandemia. vuelva un poco la economía. Unirnos y hacer las cosas mejor, ¿no? Que los chilenos puedan salir arriba todo. Ojalá encuentre una vacuna que sea como definitiva. Lo que más quiero es poder viajar para estar con mi familia. Que hubiera una oportunidad para nosotros los extranjeros de poder regularizar. Les mando un abrazo, un cariño a todas las personas que han perdido un familiar, un amigo, un hermano, un tío, un sobrino. Que tengan fuerza. Ya estamos de regreso para contarle que en su último mensaje de este 2020 el presidente Piñera llamó a la esperanza y el optimismo para el próximo año. Todo ello luego de los meses marcados por el coronavirus y la crisis sanitaria y económica que trajo la enfermedad. Quiero compartir con todos ustedes un mensaje de optimismo y de esperanza. El año 2021 va a ser un buen año para Chile. Va a ser un año de grandes definiciones, un año en que todos dibujaremos los caminos que juntos recorreremos durante las próximas décadas y que nos van a permitir cumplir nuestros sueños y también contribuir a que nuestros hijos y nuestros nietos puedan también alcanzar sus sueños. Que tengan esta noche una muy feliz celebración del año que nace junto a sus familias y seres queridos. Hoy se cumple un año desde que tuvimos las primeras noticias sobre un misterioso virus respiratorio que estaba afectando a la ciudad china de Wuhan. 365 días después, el COVID-19 se ha expandido por el mundo y ha generado confinamientos, miedo y más de 1.600.000 muertos. El comienzo de esta pandemia lo recordamos aquí, en Momentos TVN. Recuerdos del murciélago, 31 de diciembre de 2019. Hace exactamente un año, la Organización Mundial de la Salud informa que un virus desconocido que producía síntomas parecidos a los de un resfrío estaba afectando a un grupo de personas en la ciudad china de Wuhan. Se decía que el virus era de la misma familia del SARS, el síndrome respiratorio agudo que a principios del milenio provocó cientos de muertes en varios países. También se pensaba que había surgido en un mercado de la provincia de Hubei, donde se comercializaban animales exóticos como murciélagos, que al ser consumidos habrían transmitido el virus a los humanos. Como un goteo, los pacientes iban llegando a los hospitales con fiebre alta, tos y dificultades para respirar. Un día después, cerraba el mercado de Wuhan, el lugar donde probablemente se produjo el primer contagio, pero ya era tarde. Pacientes que nunca habían estado allí empezaban a llegar también a los hospitales. Se hacía evidente que se estaba produciendo un contagio comunitario y que la enfermedad sí se transmitía entre personas. El 13 de enero se confirma el primer caso de COVID-19 fuera de China, concretamente en Tailandia. En pocas semanas se había extendido por todo el planeta. Un año después, el brote de Wuhan es ya la peor pandemia desde la gripe española en 1918 y ha causado la muerte directa de alrededor de 2 millones de personas. Ahora. Parece que el 2020 no se quiere ir sin generar problemas. Fíjese que en Quilicura se reporta un masivo corte de energía que ha interrumpido el abastecimiento de aguas andinas. Se estima que hay más de 200.000 personas que están siendo afectadas por este corte del suministro del vital elemento y el corte se va a extender hasta mañana 1 de enero. ¿Qué dice parte de este comunicado que ha sido enviado por la empresa? Aguas Andinas informa a la comunidad que debido a este corte de energía que afectó a Quilicura y que alteró el normal funcionamiento del sistema de abastecimiento, deberá interrumpir el suministro en la comuna hasta la mañana de este 1 de enero. Durante la noche se espera recuperar el nivel de los estanques afectados, lo cual va a permitir regularizar paulatinamente el abastecimiento para los usuarios. Así que es lo que está pasando a esta hora en la comuna de Quilicura.
24horas.cl. Y este año nuevo el toque de queda comenzará a las 2 de la madrugada, salvo en 10 comunas que están en cuarentena, donde se va a mantener el inicio a las 22 horas. ¿A qué hora se acaba esta medida? ¿Cuáles serán los aforos máximos permitidos para las reuniones familiares? Puede conocer todos los detalles ingresando a nuestro portal 24horas.cl. Bien, pues estamos terminando las noticias. A nombre de todos los que integramos este departamento de prensa, le deseamos que tenga un buen término de este año que ha sido tan difícil para todos y un buen comienzo del 2021. Hemos aprendido muchas lecciones de 2020, por supuesto. Un año difícil no es un año para olvidar, es un año para aprender el valor de las relaciones sociales, el valor de cuidarnos unos a otros. Gracias por preferirnos, siga nuestra sintonía, llega un programa especial, un año más esperando el 2021 y que sea un gran año el 2021. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos el próximo año. Buenas noches.